Bueno, estamos de vuelta en Voces Inmobiliarias y un invitado súper especial, ya súper conocido, Javier Milei. Gracias por venir, Javier. No, por favor, un placer. El máster de la economía, Dios mío. La economía del sector inmobiliario. Tal cual. Es un programa que te van a ver en todo el país desarrollistas, constructores inmobiliarios. Así que bueno, vamos a tratar de ver si te podemos sacar información para poder ver qué va a pasar en los próximos años, qué tenemos que hacer. Ahora estamos asustados con la subida del dólar, ¿no? Por los créditos hipotecarios. Sí, el tema de la suba del dólar obedece básicamente a dos factores, uno de índole externo, otro de índole doméstico. El de índole externa tiene que ver con la suba de tasas en Estados Unidos. El bono de 10 años en Estados Unidos superó el 3%, y eso se vuelve en una fuente de atracción de capitales a los Estados Unidos. Quiere decir que los fondos se van de todos los países hacia Estados Unidos. Por eso, digamos, todas las monedas se están depreciando respecto del dólar, es decir, el dólar se está apreciando en el mundo. Lo que hay que entender es que en el mundo civilizado, aún está hasta nuestros vecinos, ¿sí? Eso no significa que va a haber una epidemia inflacionaria. Ahora, las cosas en Argentina en realidad son distintas. ¿Por qué? Porque lo que es más grave en todo esto es lo que tiene que ver con el factor doméstico. Concretamente, el punto de partida que uno tiene que comprender para ver en el problemón que estamos es que uno tiene que entender esto, que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, y que cuando vos emitís por encima de la demanda de dinero, eso genera que el poder adquisitivo del dinero caiga, es decir, vos necesitas mayor cantidad de unidades monetarias para comprar los mismos bienes. Y el dólar es un precio más de la economía y sigue esa misma lógica. ¿Qué fue lo que pasó y que es verdaderamente grave? El 28 de diciembre el jefe de gabinete avanzó sobre la independencia del Banco Central. ¿Sí? Concretamente, lo apretaron al presidente del Banco Central para que bajara las tasas de interés. Esa situación lo que generó fue una caída en la demanda de dinero. Esa caída en la demanda de dinero se tradujo en una tasa de inflación que se aceleró del 18%, el promedio móvil trimestral, a 28%, o sea, saltó 10 puntos porcentuales la tasa de inflación. Y en ese mismo momento, además, pegó un salto el tipo de cambio, o sea, el dólar pasó de 17 a 21, y además se perdieron 4.000 millones de dólares de reservas, ¿sí? Y se aceleraron todos los indicadores de inflación, ¿sí? Con lo cual, lo que uno va a esperar con esto es que definitivamente haya por lo menos un golpe sobre la pobreza y la indigencia, porque pareciera que los salarios van a estar cayendo. Y acá hay algunas cosas adicionales. El gobierno esperaba que la economía creciera cerca del 3%, 3,5%. Con el tema de la sequía tuvo que reducir esa estimación, y con todo esto que está pasando es probable que se crezca menos todavía. Supongamos que se crece 2,5%. Ahora ese 2,5% tiene un efecto de arrastre estadístico de 1,5%. Quiere decir que neto se estaría creciendo de verdad 1%. Ahora, si yo crezco 1%, eso es un problema tremendo, porque para absorber la cantidad de gente que entra al mercado laboral, se necesita crecer 3. Quiere decir que de cada 3 personas que entren en el mercado laboral, solo una va a conseguir trabajo. Con lo cual, lo que vos vas a tener es, o aumenta el desempleo, o cae el salario real. Javier, viste que el ROFEC habla de valor futuro 23 para diciembre. Ese punto, ¿qué opinas con respecto a esa estimación? Yo, digamos, no hago estimaciones del tipo de cambio y no hago ninguna estimación de ningún precio. O sea, en general, un precio, ¿de qué surge un precio? Es dos individuos haciendo una transacción y eso marca un precio, y eso es un registro histórico, ¿sí? Y que después todos los agentes lo toman como señal y se coordinan en torno a ese, y si los que quieren comprar exceden a los que quieren vender, el precio sube o viceversa. Pero el año pasado la pegaron el ROFEC con eso. O sea, a ver, a ver, si fuera posible tener un modelo que calcula el precio de equilibrio de alguna variable, ¿sí? En realidad quiere decir que el comunismo no debería haber caído, porque podría haber hecho cálculo económico, y sin embargo no puede hacer cálculo económico. Es decir, no hay forma de determinar cuál es un precio de equilibrio. O sea, ahí digo yo diciendo con el 95% de mis colegas, a los cuales considero unos chantas. O sea, porque no se puede. Viste que hay algunos que te dicen, no, porque cuando el tipo de cambio real en tal momento era tal, entonces si yo ajusto, eso me da $1 de 25.
Claro, que eso cuando dicen eso nosotros en nuestro mercado con respecto al valor de propiedad que están en dólares, nos toman, nos complica, ¿viste? ¿A cuánto? Y nos manejamos a veces... A ver, ese cálculo la verdad que es una burrada. Y voy a explicar por qué. Porque el punto es el siguiente. En función de qué hiciste ese ajuste del tipo de cambio real, ¿quién define la fecha donde se mide? ¿Se mide contra el 2001? ¿Se mide contra el 2007? ¿Se mide contra el 2011? ¿Contra qué fecha? O sea, porque aparte, si vos me vas a definir que en determinada fecha ese era el tipo de cambio real contra el que vos estás ajustando, dijo, y la pregunta es, ¿quién te dijo a vos que era de equilibrio? ¿Qué tenés, el teléfono de Dios? Digo, la pregunta era de Dios. Pero sí. Ahora, supongamos lo siguiente. Que vos tenés el teléfono de Dios y te dijo, ese era el tipo de cambio real. Oh, okay. La pregunta es, ahora... Para nosotros sería bueno eso, en el sector bueno, inmobiliario, sí, saber claro. cuánto va a ser el dólar a fin de año. Claro, si tenés el teléfono de Dios es porque estás en el paraíso y no tenés problemas. O sea, así que tampoco digo, sería una cosa así. A ver, el otro punto es, ok, la pregunta es, si vos lo querés replicar a hoy ese tipo de cambio real, la pregunta es, las condiciones de oferta y de demanda en los mercados locales e internacionales, todos simultáneamente, ¿son idénticamente iguales que, por ejemplo, las que las tenías en el 2007? Javier, vamos a salir del... No, ni de casualidad. Pero suponete que por esos abortos de la naturaleza pasara. Vos necesitas una estructura de ajuste que tenga contemplado todos los precios domésticos y todos los precios del mundo para hacer esa corrección. Yo no conozco a nadie que disponga de esa tecnología. Con lo cual, cuando te vienen, no, que el tipo es una chantada. Listo, Javier, salgamos del dólar y vamos a una pregunta que vos querías hacer que me pareció importante y quiero ver la opinión que tiene Javier con respecto a eso. Bueno, yo le quería preguntar a Javier, no sé si él conoce lo del tema de la ley 58-59 de la ciudad, que cercenó con la intromisión del Estado en la ciudad los honorarios profesionales para los alquileres. O sea, nos cercenaron el cobro de honorarios. O sea, una parte del cobro de honorarios. Claro. Y aparte este muchacho, sí. Perdón, que le quiero agregar, este muchacho ahora está queriendo, y eso creo que te va a hacer enojar, regular los precios, no sé si lo vieron, que pretende que el Estado regule los precios de los alquileres. ¿Qué opinión tenés al respecto? Y hablale a Gervasio Muñoz, que te está escuchando. Bueno, me parece que es deplorable. O sea, todo lo que mete la mano el Estado lo arruina. Es como una cosa así que la mancha voraz. Todo lo que toca el Estado lo pudre. A ver, uno lo que tienen que entender que el alquiler, ¿sí?, es un contrato entre partes. ¿Qué tiene que hacer el Estado ahí? O sea, primer punto, o sea, si yo quiero hacer una transacción como la hago, ¿cuál es el problema? Aparte no somos obligatorios, quiero agregar esto. No, nuestro servicio no es obligatorio. No, ¿Me contratás o no? Está bien, pero estoy yendo primero al contrato de alquiler. O sea, yo hago un acuerdo con vos, es un problema nuestro. ¿Qué se tiene que meter el Estado a determinar si es alto o bajo? ¿Quién se cree que es? O sea, que otra vez otro que cree que tiene el dedo que le permite calcular los precios. ¿Pero qué tiene el dedo mágico? No, él dice que la relación salario-alquiler hoy es del 48%. ¿Qué me importa? No es culpa nuestra. O sea, digo, claro, o sea... ¿Por qué la variable somos nosotros? No, digo, o sea, a ver, ¿quién dijo que el precio tenía que salir de ese cociente? ¿Quién lo dice? Claro. O sea, ¿de dónde salió? O sea, él defiende 8 millones de personas. Bueno, tío, sí, no, sí, en realidad no los defiende, los perjudica. Exacto. Porque en realidad, si vos, a ver, no hay nada gratis en la economía. Mira, el primer caso de control de alquileres en Argentina se dio en la década del 30 con Irigoyen. 43, sí. Con Irigoyen, sí. Con Irigoyen, que fue la primer violación al derecho de propiedad en Argentina. Y ya sabemos todo lo que vino después, ¿sí? O sea, como concepto de marco general. Hay un economista que su tesis doctoral la hizo con Gary Becker en la Universidad de New York, que se llama Walter Block, que es uno de los máximos exponentes del anarcocapitalismo en el mundo. Y él hizo su tesis doctoral sobre los alquileres en Nueva York. Entonces no hay nada gratis, ¿sabes qué? Le pusieron control de alquileres. Entonces, ¿sabes qué es lo que pasó? Los propietarios dejaron que sus casas se degraden, porque en el fondo el alquiler es una renta, es una tasa de interés que vos cobrás sobre esa propiedad, por decirlo de alguna manera. Entonces, si vos vas a poner una tasa, digamos, un alquiler por debajo, digamos, del que estaría dispuesto la gente... La rentabilidad también Claro, lo que te va a bajar es la rentabilidad. Entonces, cuando vos te bajas la rentabilidad, ¿qué pasa? Y se achica el capital. ¿Qué quiere decir que se achica el capital?
una de dos, o lo dejás que se degrade la propiedad, O te vas a comprar a otro país que te da más renta como Montevideo. o por ejemplo, o te salís del sector, 8% paga Montevideo. o agarrás y no lo alquilás y se acabó. Con lo cual, los únicos... Acá lo que mirá, produjo es eso, o claro, sea, fuga del mercado de locación al mercado de venta y se dispararon los precios. bueno, este es que lo que te estoy problema diciendo, o sea, se al que se traslada. quiso defender, Se se lo lo trasladó. terminó perjudicando. Obvio. Tal Esto cual. Es una estrategia lo que política. esconde es el verdadero problema del tema, que se está atacando las consecuencias, que es, y no las causas, que es la falta de vivienda. La política o sea, social la del intromisión del Estado. Estado sería maravillosa en este tema. En nada es buena la No, intromisión pero del sería Estado. bueno, sí, estimulando la construcción de vivienda media. No, en nada que intervenga el Estado es bueno. En nada. ¿Sabes por qué? Porque si vos querés que estimule algo, digamos, quiere decir que le estás regalando algo, ¿sí? Quiere decir que si vos le das algo a alguien, se lo tenés que sacar a otro. Es decir, ¿a quién le querés No es meter la gratis, mano? no es gratis. No es gratis. ¿A quién le querés meter la mano en el Ahí le bolsillo? estás razón. Bueno, la vivienda social, por ejemplo, el plan de vivienda Pero vos social me en estás... Montevideo, en Uruguay. Pero no me importa, digamos, lo que favoreció pasa en el otro acceso- mundo. Voy sobre la cuestión ética y moral. ¿Vos estás a favor de robarle a la gente? Sí, no, claro, sí, entiendo. ¿Estás tu a favor de la concepto. igualdad ante la ley? Entiendo tu concepto. Ok, entonces, ¿cómo voy a, digamos, a una persona porque a mí me cae más simpática, entonces yo le voy a robar a ella para dártelo porque vos me caes más simpático? Está bien. Pasa que vos llevas el liberalismo al extremo. No, no lo llevo al extremo, o sea, lo llevo, O sea, no, el Estado- no, ¿por el qué? Estado puede No, arreglar. no, esto no es una cuestión de liberalismo, esto es una cuestión de valores morales. Sí, sí, ¿Vos estás a favor del tu robo? línea. Sí, sí, por supuesto, entiendo tu línea. ¿Y quién los va a estar? No, por supuesto. Los Bueno, sacrificios. entonces ¿por qué Vos propones decís que que le el robamos Estado- a otro para dárselo a otro? Pero alguna coordinación del Estado, cuando falla algo que es ¿Qué en falla? este momento. ¿Dónde En este falla? momento hay 0,8 viviendas por familia. Hay un ¿Y qué déficit. tiene que ver? Bueno, fomentar, que el Estado fomente. Que se corra la del medio. construcción. Quiere hacer algo por el bien de los argentinos, el Estado, que se corra del medio. ¿Sí? A ver, yo lo voy a poner en estos términos. Con el verso de la justicia social, desde el año 70 a la actualidad, el tamaño del sector público nacional, o sea, solamente el nacional, se triplicó. Sí, es verdad. Y el número de pobres se multiplicó por 6. ¡Vamos! Los únicos que progresaron acá son los políticos. ¿Sabes lo que pasa? Que cada vez que viene esto de meterle la mano en el bolsillo a alguien para dárselo a otro, eso de que le pasa la mano por las manos el dinero a los políticos es muy atractivo, en especial en Argentina que la tienen tan porosas las manos. Che, tengo una pregunta, ¿por qué en la política, hablando de política, para sacar el tema, estuvo Sí, lindo claro. porque se puso interesante el programa, este es el intratable del negocio, del sector inmobiliario. En lo político, ¿por qué un político y un maestro, cuando hablamos maestro, un director, no tendrían que ganar lo mismo? ¿Por qué hay tanta diferencia? ¿Qué diferencia hay entre un director de una escuela o un director de una institución y un político? ¿Por qué tanta diferencia en los valores gerenciales de ganancia de un político a un director de escuela? ¿Qué diferencia hay entre esas dos personas? ¿Son iguales? Es que ahí está el problema. Los políticos se determinan ellos la remuneración. A ver. Y se la determinan a los demás. Javier, te hago una pregunta. Si hoy la política fuera, la posibilidad de entrar en política fuera con los sueldos ya predefinidos antes de entrar, que son 40.000 pesos, ¿la gente entraría a hacer política? No lo sé. A ver, yo lo que puedo decir es lo siguiente. Porque vos estás en contra de los políticos. Yo estoy en contra de la existencia del Estado. Bueno, Pero digo... a ver, Javier, está bien, pero digo... O sea, para mí el gran enemigo es el Estado. ¿El Estado con qué se financia? sí, con nosotros. No, tiene un nombre. ¿Con qué se llama? No sé, alguien- Impuestos. ¿Saben de dónde viene la palabra impuestos? Imposición. Claro, sí, por la fuerza. Pagar Por la eso te fuerza. viene de o sea, con lo cual no tiene nada de voluntario. O sea, ya parte de un acto violento. Es más, los impuestos en realidad tienen que ver cuando, digamos, por ejemplo, un emperador conquistaba otro reino y le cobraba. Cobraba, por ¿Sí? supuesto. Entonces, digo, Se llamaba los de otra impuestos manera. vienen de ahí. O sea, es un acto que va contra los individuos. Es un robo. ¿Sí? Ahora, pero digo, vamos a entrar en una discusión filosófica Claro. que no viene al caso. A ver, pero vamos a ya a cosas más concretas. A ver, el señor Mazzotta en el programa de Mirta Legrand dice que los diputados ganan 155.000 pesos y en realidad eso es poco. Que deberían ganar el triple. Señor Mazzotta no conoce los números de distribución del ingreso de Argentina. O sea, él que es un buenista, que tiene tanta pasión por los pobres y está tan ocupado por los pobres, ¿sí? No conoce los datos de distribución del ingreso. En el cuadro 1 de distribución del ingreso del INDEC, que digo, o sea, después de que hice el comentario por Twitter, es como que desapareció, está difícil de encontrarlo, está.
pero hay que hurgar. Muy interesante. Los políticos, esas basuras, ¿sí?, viven hablando de la desigualdad y toman el decil más alto que gana tantas veces el decil más bajo. Ese número en Argentina hoy es 17. Cuando tomás el ingreso de un diputado respecto al decil más bajo es 96 veces más grande. Está todo dicho. Javier, te quiero... No, pará, déjame. Porque además ganan 6 veces más que el decil más alto. Sí, bueno. O sea, cuando en cualquier país del mundo no ganan más de 2 veces que el decil más alto o 2 veces y medio. ¿Sí? Es más, salió, porque además el gobierno tiene estos trolls, digamos, o sea, salen a defender estas estupideces. Entonces dijeron, no, pero un diputado en Estados Unidos gana $174.000. Lo que no se dio cuenta es que era anual, con lo cual deberías haberlo dividido por 13, por la cantidad de sueldos que cobras, deberías multiplicarlo por 21 y deberías dividirlo por 4, porque nosotros tenemos un ingreso 4 veces más chico que el de Estados Unidos. ¿Sabes cuánto tendría que ganar un diputado? 65.000 pesos. Y aún así, regalados son caros. Es más, te diría, yo les pagaría a esa sarta de inútiles lo que están ganando con tal de que no hagan nada, porque cada vez que hacen algo rompen todo. Te quiero traer de vuelta al mercado inmobiliario, te quiero hacer una pregunta, porque nos queda poco tiempo, y es, en nuestro mercado nosotros tenemos propiedades, vendemos propiedades en dólares, vendemos propiedades en dólares, damos créditos en pesos y cobramos en uvas, ¿no? Esta es la realidad de nuestro mercado hoy. ¿Vos qué pensás con respecto a especificar o a que especifiquemos las propiedades, a ponerlas a todas en pesos? En el interior están en pesos. ¿Qué opinión tenés? Para que equilibre un poquito, para que no pase lo que está pasando ahora, que sube el dólar un poquito y mucha gente no puede comprar. Sí, pero la gente no es que elige el dólar porque sí. Argentina, en los últimos, desde que decidió tener un Banco Central Nacional y Popular, ¿sí?, le quitó 13 ceros a la moneda, destruyó 6 signos monetarios, tuvo 2 hiperinflaciones aún sin tener una guerra. Entonces la gente no es que va y usa el dólar, a ver, digo, porque vos especificás y de repente viene un político, hace cualquier estupidez keynesiana, se genera una mega crisis y el tipo que vendió una propiedad lo licuaste. O sea, digamos... Y ¿pero entonces, se podía ajustar por UVA el valor o por CAC, el valor en peso de las propiedades, por la construcción? No, y el tema... para mí es el indicador ligado a la construcción, es el peor de todos. Digo, porque puede estar sujeto a cuestiones políticas, puede estar muy expuesto al ciclo económico. Sí, digo, pero ¿cómo conjugás un crédito en pesos con propiedades en dólares? Hoy bueno, pero es que la gente no pone los precios en dólares porque sí, los pone porque hay una experiencia de 70 años donde vos fuiste estafado sistemáticamente como tenedor de pesos, entonces la gente no va a regalar, porque vos esa propiedad que ves ahí es el fruto de un montón de años de acumulación de una persona que se rompió el traste laburando y que en lugar de consumir decidió ahorrar y se compró eso. Entonces digo, ¿por qué se lo tengo que sacar? Javier, porque el Banco Central, digamos, está en una aventura alocada financiando un fisco descontrolado y lo voy a empobrecer. Bueno, saquemos eso, pesos no. Van a desaparecer las propiedades. Si pesos no. ¿Y uvas, valores en uvas de las propiedades? Sí, pero el problema es que ya ves que cada vez que hay algún problema con una variable macro, ya están pensando en qué tocarlo. Entonces, ¿sabes qué? Digamos, deja que la gente elija sola la moneda en la que se hace la transacción. Y va a quedar claro en qué va a ser. Va a ser en dólares. ¿Alguien quiere hacerle una pregunta? Nos queda pocos minutos. Yo quisiera preguntarte, perdón, Patricio, ¿qué te parece a vos? Viste que los créditos hipotecarios se manejan con los UVA para poder incrementarlo. Sí, es un excelente instrumento. El problema es que los políticos siempre quieren meter la mano. A ver, hoy hay un problema. ¿Sabes cuál es el problema? A ver. Para ganar la elección, el señor Marcos Peña lo echó a Melconian por hacer bien su trabajo y puso un irresponsable keynesiano en el Banco Nación llamado Javier González Fraga. Vos pasabas por la puerta del Banco Nación y te tiraban un crédito UVA por la cabeza. Sí. Bueno, pero eso vivimos nosotros el año pasado, Javier, ¿eh? Está bien, sí, pero... vendimos mucho con los créditos. ¿Sabés lo que pasa? Bienvenido, señor Fraga. ¿Sabés lo que pasa? Que generó un boom artificial. Un boom artificial. ¿Sabés cuál es la consecuencia del boom? Es que después viene la retracción. Entonces, ahora, ¿sabés cuál es la cuestión? La cuestión es que como viene la retracción ahora, ¿sí? Para cuidar, para tapar las macanas que se mandó el señor González Fraga, quieren fondear, quieren garantizarlo contra utilidades central, que la genera artificialmente devaluando la moneda. O sea, vos lo que me está diciendo es que esa fiesta inmobiliaria del año pasado vos se la querés cargar a toda la sociedad.
¿Alguien quiere preguntar? No, ¿y Porque qué yo te tengo parece? más preguntas. Espera, quiero ver si de este lado... Al señor lo dejaste ahí medio ahí. ¿La Que... Liga Comunista? No. Señores, empresarios, Alaya Romero es una empresa muy importante. Bueno, está bien, pero digo, al lado mío son todos comunistas. Sí, Bueno, sí, o sea, yo hablaba de que tuve el liberalismo extremo, pero de todas maneras coincido en gran parte de las cosas que estás diciendo. A ver, ¿querés hacer O una sea, pregunta? ¿qué panorama podemos esperar desde el punto de vista de las inmobiliarias con el tema de los créditos para el año que viene o, Viste que los o dentro créditos de un aumentaron las tasas mediano ahora. plazo? Aumentaron No, es las que tasas, a ver, la inflación no baja. A ver, vamos a... Porque hay gente que Vale. critica al Banco Central, no, que la tasa es alta. La tasa no es alta. A ver, si la tasa en Estados Unidos es 3%, digo, ¿ustedes creen que un bono en Argentina debería rendir lo mismo? No, por algo existe algo que llamamos riesgo país. Son 500 puntos. O sea que arrancamos con una tasa de 8% en dólares. La pregunta es, si la devaluación está ligada con la inflación, les tendría que cubrir la inflación. O sea, si yo te digo, te pago por tu plazo fijo 50%, ¿vos qué me decís? Y no sé, porque si la inflación es 100, te estoy matando, ¿ok? Entonces le tengo que sumar la inflación. ¿Qué quiere decir? Que 28 y 8 son 36. La tasa piso tendría que estar en 36%. ¿Sí? Entonces, digo, no es que, digamos, o sea, la tasa está baja. En realidad, alta. La tasa está bajísima. En rigor, si vos, en lugar de controlar la tasa de interés, que es lo que hace el Banco Central, con lo cual yo no estoy de acuerdo, ¿sí? Y vos fijaras la cantidad de dinero para alcanzar las metas que tienen de inflación, ¿sabés lo que pasaría? La tasa sería altísima. ¿Y sabés por qué la tasa es altísima en Argentina? Porque hay poco ahorro. ¿Y sabés quién es el que desahorra más en la Argentina? El Estado. ¿Por qué? Porque Argentina tiene un ahorro interno de 15 puntos del PBI, que se componen 25 del privado y menos 10 del público. Ahora, ¿y vos sabías que el sector público se lleva la mitad de la economía? Con lo cual quiere decir que los argentinos en el sector privado, de cada 2 pesos que ganamos, ahorramos 1. Ahorramos más que los chinos, creceríamos más que los chinos. Y sin embargo no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos al lastre del Estado que nos arruina la vida. Es decir, el Estado presente es como un pedófilo en un jardín de infantes. Javier, Déjame pelearte un poquitito. Decime cómo haces con el liberalismo que proclamás, que en un mercado donde hay 0,8 viviendas por familia, en un mercado donde hoy construir sale casi lo mismo que los valores de venta que tienen los inmuebles, ¿cómo haces para, en un mercado donde los inquilinos no encuentran propiedades donde mudarse y hay 60.000 créditos otorgados que no encuentran vivienda? ¿Cómo resolvés ese combo? Inmobiliario que parecería perfecto, diría, bueno, los precios van a ir a la suba. ¿Cómo haces para que el mercado corrija esa enorme distorsión que hay de falta de vivienda, muy poquitas propiedades hipotecadas, hay menos del 5% de las propiedades en la Argentina que tienen hipoteca? ¿Y cómo fomentás esa construcción? Y sobre todo de la enorme clase media, ¿no? Bueno, digamos, deja que los precios se expresen. Los precios son un mecanismo de transmisión de información. Si metés el Estado en el medio, bloqueás el mecanismo de transmisión de información y no funciona. Hoy el Estado O sea, no ayuda, el Estado es un... fomenta el eso- crédito eso- intermedio. Pero no es tiene un- que fomentar nada, se tiene que correr. Claro. Es decir, el problema no es que necesito que me fomente el Estado, porque cuando fomenta algo el Estado, está perjudicando a otro sector. Eso es lo que pasa. Cuando vos fomentas... A ver, no, vamos a darle un subsidio a ella. Le damos el subsidio. ¿Quién lo paga? Entonces, sí, claro, ella, digamos, o sea, se beneficia, pero estoy perjudicando a otro. O sea, le estoy metiendo la mano en el bolsillo a otra persona. O sea, yo creo que uno tiene que disfrutar del fruto de su trabajo. Y el problema de Argentina es que tenemos mucho Estado. O sea, si vos le querés poner más Estado, lo que vas a hacer es que empeore esto, no que mejore. Javier, en los años 90 con el señor, bueno, estuvimos con los créditos hipotecarios, ¿te acordás? Y los créditos hipotecarios por una propiedad en ese momento era 10 años. O sea, vos comprabas una propiedad entrando con el 30% y en 10 años lo terminabas de pagar. Ahora, mi hijo que compró, gracias a Dios, aunque te pese, con el Estado del 10% del propiedad, mi hijo compró, pero va a tener que pagar 30 años la misma propiedad que yo pude comprar y la pagué en 10 años. ¿Por qué esa distorsión en una década de 10 años a 30 años para ser propietario? No, pero eso es una cuestión idiosincrática, digamos, de índole menor. Vos vas a Estados Unidos y como las tasas son tan bajas, te pueden dar créditos a 100 años. O a 50 años, discúlpame. Vos tenés créditos hipotecarios a 50 años, ¿cuál es el problema? Mejor, pagás menos. ¿Y qué O sea, la carga financiera es mucho menor. ¿Qué opinión que tenés? ¿Te acordás 2001? Todos los inversores se retiraron la plata de los bancos y fueron al desarrollo. A desarrollar, a construir, a revender. Hoy volvieron a los bancos. Con este gobierno volvieron la plata a los bancos tienen control de los El inversores. sistema financiero en Argentina es minúsculo.
El crédito en términos del PBI es 14, no hay nada, o sea, no existe. El sistema financiero argentino es nada, es un tamaño despreciable. No hay sistema financiero. Con esto tanto el Estado presente, digo, nos quedamos sin sistema financiero. ¿Y vos qué harías para que los inversores que tienen plata afuera retornen acá e inviertan en real estate, ojalá, o que inviertan en otras acciones, pero que vuelva la plata de los inversores acá? ¿Pensás que eso no es imposible, nunca va a pasar, ni con este gobierno, ni con ninguno? ¿No van a volver a poner o a invertir acá los argentinos? Estoy hablando. No, Argentina es un país inviable. Argentina es un país inviable. A ver, ¿No tenés tu plata? claramente no cerca del Estado argentino. Ahora, No, pero digo, esto es importante. A ver, el tema es el siguiente. Si vos, a ver, el punto es, si una persona que trabaja en blanco, que gana 100 pesos, ponele, al empresario le sale 165, o sea que ahí algo ya se perdió 65 en el medio. Cuando va a comprar algo, el 50% de las cosas tienen impuestos. ¿Sabes qué quiere decir? Que de 165 que generaste, el Estado te comió 115, o sea, el 70%. Listo, ya está, el país es inviable, olvídate. Javier, por eso no rinde, la gente es pobre, las cosas no rinden. ¿Y por qué crees porque yo la verdad que voté a este gobierno, pensé que de alguna manera eran semi-libertarios, digamos, como vos. No, esto Bueno, pero el libre esto es un- mercado. Bueno, liberales eran. La oferta y la cuando demanda. empezaron, Bueno, decían es que eran Y liberales. de No, golpe pero ahí- son ahí- más no. intervencionistas y más demagogos que lo No, pero ahí está ¿Qué pasó? ahí. A ver. Ojo, con Por este eso gobierno por eso yo nosotros uso, crecimos, por eso, ¿eh? Por eso yo uso. Sí, pero El sector inmobiliario fue beneficiado con este no gobierno. sé, hay ¿eh? gente Y que se ya dedicaba al- hemos vendido al más, sacar el hemos- hay cepo gente y que se aparecer el dedicaba al crédito. bueno, vamos a- Hay sectores que no, Vamos a pero ver, el nuestro vamos a ver, creció. vamos a ver ¿eh? cómo vamos a ver cómo este año y el que viene. El sector inmobiliario. Digamos, y vamos a ver más qué pasa importante cuando se benefició. Vamos a ver qué pasa cuando Los la tasa inmobiliarios suba chicos más no en se Estados beneficiaron. Unidos. Javier, tenés $100.000. No, ¿Qué pero haces? para. No quiero volver al tema de que este país es inviable. Yo Estábamos estoy completamente de acuerdo, diciendo. O sea, soy admirador tuyo. ¿Vos estás de acuerdo con el y soy inviable? Y no solo que es Doctrinario. inviable, sino que además, No lo comparto. ¿qué es lo que hizo este A gobierno? ver. ¿Qué es lo que hizo este gobierno? Este gobierno, por eso yo uso la definición de Están libertario. del lado de la derecha. No, ¿viste? pero porque, Nosotros estamos del lado de la yo no izquierda. soy de derecha, yo soy libertario, que es distinto. Por eso dije A semi ver, yo por dije eso. semi. a ver, vamos a ver en este término. Vos en Estados Unidos, los demócratas, que son socialistas, soft, ¿sí? Se llaman liberals. Sí. Entonces, esto agarré y dijeron que en realidad ellos son liberals, o sea, son keynesianos, son zurdos. O sea, son zurdos soft, ¿sí? Ese socialismo cool, es populismo light, o sea, es esa runfla. O sea, pero no son liberales. Pero no se sabe, al principio nos engañaron. digamos. Bueno, yo no sabía por que eran eso yo me autodefino libertario, que es, digamos, como en Estados Unidos, que es el Partido Liberal Libertario, ¿sí? Los libertarians, ¿sí? Bueno, digo... primordialmente el digo, respeto al derecho del otro. Javier, nos el queda un respeto minuto. estricto del proyecto de vida del prójimo. Javier, Hacer un una, minuto para una cerrarte. pregunta, Javier, solamente para entenderte un poco más. Hoy, ¿comprarías, venderías o Yo le iba a alquilarías? hacer- ¿Qué harías? ¿Comprás? Pará, yo ¿Serías le iba a hacer esa propietario pregunta, me la inquilino? sacaste. Ah, bueno. A ver, Javier, Es una tenés $100.000 pregunta y con para esto... entenderte, para y con esto poder- cerramos. Esperá, que Gracias. nos queda un minuto y con esto cerramos porque se acabó el programa. Tenés $100.000. Comprás un ladrillo, comprás una propiedad, la ponés en el banco o te la llevas afuera. Me la llevo afuera. Listo. Bueno, señores, Javier, un gusto haberte tenido. Ha sido interesante, se ha hecho un buen debate, nos hiciste un buen programa. Este es nuestro primer programa, estás inaugurando con nosotros De una hora. el programa del jueves de 1 hora. Así que, bueno, llegamos hasta acá. Les agradezco a todos los invitados, te agradezco a No, vos por favor, un placer. y los esperamos el próximo jueves, me iba a equivocar, el próximo jueves de 20 a 21 acá en Voces Inmobiliarias. Nos vemos.